¿Alguna vez te has preguntado qué es eso del rake, qué implicaciones tiene en un coche de Fórmula 1 y por qué Red Bull este año podría acabar con la etapa de dominio de Mercedes? Pues te lo voy a contar en los próximos minutos con una animación con la que seguro lo entiendes todo. Mi nombre es David Moreno y bienvenido a Motor.es. Para comenzar a explicar qué significa la palabra rake, empecemos con la definición. El rake es la diferencia de altura entre la parte delantera y trasera de un monoplaza con respecto a la horizontal, lo que podría ser el asfalto. Si la parte trasera está por encima de la delantera, se dice que es un rake positivo, y viceversa si es negativo. Además, el ángulo que forma este rake determina el caudal de aire que discurre bajo el suelo. Esto es algo bastante importante. Existen, según el equipo, sistemas más o menos angulados, o una versión exagerada como es el caso de Red Bull. Sí, ya te dimos, Adrián, puedes irte. Esta angulación del rake afecta a 3 puntos clave del coche: alerón delantero, fondo plano y difusor y alerón trasero. Desde el punto de vista del alerón delantero, una mayor inclinación de este rake, recordemos, de la parte trasera sobre la delantera, reduce la distancia del perfil del ala con el suelo, lo que hace que la porción de aire que discurre bajo este se acelere, disminuya su presión y se genere más carga aerodinámica. Esto lo sabemos por el señor Venturi y estas infografías de un vídeo antiguo, que además os dejamos por aquí, que explican por qué al reducir la sección o el espacio por el que discurre el aire, se producen todos estos juegos de presiones que nos generan la carga aerodinámica. Desde el punto de vista del fondo plano, un rake elevado permite aumentar la capacidad de aire que llega al difusor, y por tanto este genera más carga aerodinámica. En este sentido, el apartado no tiene más misterio. No hemos comentado todavía que el rake y las alturas del coche no son un elemento estático, sino dinámico. En recta, a máxima velocidad, muchas veces vemos tocar al coche de panza echando chispas, porque la presión del aire literalmente aplasta el coche contra el suelo. Luego, cuando los pilotos frenan, al haber menos apoyo aerodinámico, el coche se levanta y vuelve a empezar. Este balanceo del coche nos deja lo más interesante para el final. Y es que ¿os habéis fijado en cómo afectan las alturas concretamente al alerón trasero? ¿No? ¿Y ahora? Bueno, veamos si así... Ahora sí, ¿verdad? Y es que el rake influye directamente en el ángulo de incidencia de las alas del coche, según la carga aerodinámica que se vaya generando en cada momento. Gracias a este sistema, a máxima velocidad, el ala trasera adquiere un perfil de poca resistencia para correr más en las rectas, mientras que las frenadas o en curvas lentas, donde lo que nos interesa es tener el máximo ángulo posible de ala, para así generar más carga aerodinámica, el coche se levanta para conseguir nuestro objetivo. ¿No es la Fórmula 1 impresionante? Qué interesante, ¿verdad? Parece que con esto el rake elevado y el concepto de Red Bull son todo ventajas, pero nada más lejos de la realidad, y es que si nos paramos a mirar el resto de la parrilla, todos los equipos optan por configuraciones más conservadoras en cuanto a esta angulación del fondo plano. Esto es porque existen muchísimos perjuicios, y Red Bull ha sido el único equipo capaz de solventarlos, también en manos de Max Verstappen, para conseguir el rendimiento óptimo de este sistema. Por ejemplo, en el alerón delantero, un mal reclaje de las alturas o el tarado de las suspensiones, en unos pocos milímetros o incluso menos, pueden hacer que en el momento de pisar el freno, el coche, por la transferencia de pesos de atrás a adelante, roce el ala delantera con el asfalto, y esto genera unas turbulencias que desestabilizan el coche y pueden generar subviraje, pérdidas de trazada o incluso bloqueos, así que pues podemos perder bastante tiempo. En cuanto al fondo plano y difusor, un rake elevado o una angulación excesiva puede hacer que se nos escape parte del flujo aerodinámico que debería ir al difusor por el lateral del fondo plano. Y esto es algo que no se puede usar si eres un equipo modesto, con poco desarrollo, que no es capaz de sellar correctamente los laterales del fondo plano y difusor. El año pasado existían unas ranuras para conseguir este cometido, pero este año han desaparecido y muchos equipos están teniendo problemas. Y en cuanto a la ala trasera, más de lo mismo. Una angulación excesiva nos puede producir descompensaciones aerodinámicas importantes que influyen notablemente en la estabilidad del coche en el paso por curva. Pero entonces, ¿cómo es que Red Bull es capaz de manejar este rake en manos de Max Verstappen y otros equipos son incapaces tan siquiera de imitar su concepto? ¿Cómo es posible que Mercedes esté perdiendo tanto tiempo y se vea comprometido su dominio después de tantos años? Para responder a todas estas cuestiones, y para no ser yo siempre el que hable, he traído a todo un ingeniero mecánico. Se llama Jerónimo Garzón y tiene una cuenta en Twitter exquisita en cuanto a técnica de Fórmula 1. Os recomiendo encarecidamente que le sigáis, tenéis los links aquí abajo en la descripción. Y el otro día estuve hablando con él y le pregunté todas estas cuestiones sobre Red Bull, Mercedes, así que esto fue lo que sucedió. Seguro que aprendéis mucho con él, que se explica genial, y espero que os guste.
Bueno, el concepto este de rake elevado, de esta inclinación tan exagerada que llevan los Red Bull, es algo que Newey lleva experimentando muchos años. Y básicamente viene porque nunca han dispuesto de la potencia de motor suficiente para poder conseguir las velocidades puntas necesarias para poder defenderse. Entonces el uso de este rake elevado les permite usar ese concepto también de doble DRS, el cual les hace ganar esas decimitas, ¿no?, en recta que necesitan para poder ser competitivos. Mercedes concretamente, claro, ellos no han tenido esa necesidad como la ha tenido Red Bull de poder usar ese doble DRS, y realmente Mercedes es un vehículo que tiene una longitud bastante mayor que la del Red Bull, tiene una distancia entre ejes también mayor, y digamos que ese rake bajo durante estos años te ha permitido estar controlando mejor el flujo, los diferentes flujos que se forman, el flujo de agua arriba y el flujo de agua abajo del fondo plano, y eso Mercedes lo ha llevado muy por la mano. De hecho, Mercedes ha sido siempre un coche que ha generado bastante carga aerodinámica, pero claro, tenía potencia para poder arrastrar. Lo que ha ocurrido esta temporada es que, claro, cuando tú pierdes parte de la sección del fondo plano, pierdes también control sobre los flujos aerodinámicos. En el caso de Red Bull, como es más elevado, pueden usar el fondo plano como no exactamente una modo de difusor, pero sí para potenciar, ¿no?, ese efecto difusor. Sin embargo, Mercedes no puede hacer eso. Compensaba con mayor superficie de fondo plano, pero claro, ahora has perdido parte de esa superficie y por lo tanto aparecen los problemas en la zona baja del monoplaza. Al tener el rake más alto, aunque todos los equipos han perdido esa sección del difusor, se les ha cortado. Hasta ahí todos han sufrido lo mismo en ese aspecto. Pero claro, ¿qué ocurre? Al tener el rake más elevado tenemos más volumen. Como tenemos más volumen, seguimos teniendo más caudal de aire muy acelerado por la parte inferior del monoplaza, y entonces soy capaz de generar mayor succión y por lo tanto aumentar mi potencia aerodinámica. Sin embargo, Mercedes, como le hemos cortado esa parte y no ha elevado el rake, el volumen sigue siendo el mismo que el del año pasado o muy parecido. Luego no tenemos el mismo caudal que tiene Red Bull y por lo tanto pues tienes que buscar otra alternativa. Es difícil con tal y como está la filosofía aerodinámica de Mercedes, es muy difícil cambiarlo ahora, porque además tendrías que cambiar el diseño de las suspensiones, tanto las traseras como las delanteras. Tendrías que cambiar también el diseño de los alerones, incluso me atrevería a decir que hasta la sujeción del alerón delantero, porque el concepto de rake bajo lo que aprovecha es acercar todo lo posible el alerón delantero al suelo, sin que este toque el suelo, para precisamente hacer una especie como de efecto suelo, para aprovechar y generar todavía más carga aerodinámica en la parte delantera. Pero para eso necesitas cambiar las suspensiones, necesitas ablandar las suspensiones traseras, necesitas endurecer las delanteras, necesitas hacer una serie de cambios bastante importantes en el coche y además ahora con el sistema de tokens es prácticamente inviable. Aquí tenemos que hablar del concepto de centro de gravedad. En un coche con rake alto, como tenemos el coche inclinado hacia adelante, el centro de gravedad se desplaza hacia adelante, por lo que hay que hacer, como he dicho antes, una serie de actuaciones en las suspensiones, geometrías, etcétera. Y además hay un problema, y es que al estar elevada la parte trasera del vehículo, a la hora de traccionar, es un vehículo un poco más delicado para traccionar desde parado, en curvas de media baja y baja velocidad, porque es un coche bastante más ágil, pero eso también lo hace un poco más inestable. Claro, pierde superficie de contacto con la rueda, entiendo. Efectivamente. Entonces, digamos que tenemos muy buena dirección, por eso es muy ágil, porque además cargamos el eje delantero, pero claro, al aligerar el eje trasero tenemos el problema de que la tracción ya no es tan buena. Luego tiene otro problema, que es el calentamiento de neumáticos. Calientas muy bien los neumáticos delanteros, pero dependiendo del compuesto y dependiendo de las condiciones del circuito, puedes tener problemas con los neumáticos traseros.
incluso problemas de desgaste. Digamos que es un coche que es muy rápido, es muy ágil, pero Verstappen sí sabe llevarlo porque tiene ese talento y esa valentía, ¿no?, a la hora de arreglar el coche para que sea agresivo, pero claro, hay otros pilotos que a lo mejor lo que necesitan es unos relajes un poco más conservadores y un coche que sea más dócil. Pues nada amigos, espero que esto del rake os haya quedado más claro que el agua. Y a ti, Jero, muchas gracias por pasarte y te espero próximamente. Y a vosotros ya sabéis que os podéis suscribir, darle me gusta, dejar un comentario con cualquier duda que estaremos ahí respondiendo. Y nada, si te aburres, échale un ojo a los vídeos que te dejo por aquí. Un saludo y hasta la próxima.